La población de este continente ha sido resultado de numerosas inmigraciones extranjeras provenientes de diferentes partes del mundo, desde europeos, asiáticos, africanos y entre otros, incluso inmigración de un país latinoamericano a otro, han conformado la demografía que conocemos hoy día en nuestros respectivos países. En este video estaremos analizando a las poblaciones extranjeras actuales más numerosas de cada nación, entre latinos y otras partes del mundo. Cada país tiene su respectiva población extranjera, gente que inmigraron por diversas razones. Veremos las diferencias y similitudes entre todos los países que conforman este apartado del continente. Empezamos con el primer país de la lista, México, país que cuenta con una población extranjera notable, destacándose los estadounidenses, que suman alrededor de 800.000 personas, seguidos por guatemaltecos con aproximadamente 60.000 y venezolanos con cerca de 50.000 personas. En términos de grupos extranjeros no latinos, los estadounidenses son el grupo más numeroso, mientras que los venezolanos han aumentado su presencia en México debido a la situación en su país. El siguiente país de la lista es El Salvador, país pequeño ubicado en Centroamérica, posee una población extranjera de otros inmigrantes latinos, destacándose los hondureños con aproximadamente 17.000 personas, nicaragüenses con alrededor de 10.000 habitantes, mientras que por otra parte, si hablamos de números de habitantes extranjeros no latinos, podríamos mencionar a los estadounidenses, con cerca de 5.000 residentes en el país centroamericano, siendo este el más numeroso en el apartado de inmigrantes no latinos, y tal vez, si incluimos a España, agregamos 2.000 habitantes extranjeros más a la población de este segundo apartado. Seguimos con Puerto Rico, un particular país o estado asociado a los Estados Unidos de América, posee una población extranjera latina que incluye a una destacada comunidad de dominicanos, con alrededor de 60.000 personas, seguidos por venezolanos con aproximadamente 60.000, y colombianos con cerca de 15.000 habitantes, y en términos de grupos extranjeros no latinos, los estadounidenses tienen una presencia significativa, con alrededor de 10.000 residentes, mientras que los españoles suman alrededor de 5.000. Empezaré a agregar a los españoles como grupos no latinos, aunque estos sí lo sean, pero en el apartado europeo, incluiré en el apartado latino mayormente países latinoamericanos de habla española, francesa y portuguesa. En Perú, la población extranjera está compuesta principalmente por inmigrantes latinos, destacándose los venezolanos con alrededor de 900.000 habitantes, seguidos por bolivianos con cerca de 28.000, y argentinos con aproximadamente 26.000 habitantes. En cuanto a los grupos extranjeros no latinos, los estadounidenses tienen una presencia notable, con alrededor de 41.000 residentes, mientras que por otra parte, los chinos suman cerca de 32.000 habitantes en el país. En Honduras, la población extranjera incluye principalmente a salvadoreños, con alrededor de 9.000 habitantes, seguidos por nicaragüenses con aproximadamente 7.000, y guatemaltecos con cerca de 15.000 habitantes. En términos de grupos extranjeros no latinos, los estadounidenses tienen una presencia moderada, con alrededor de 6.000 residentes, mientras que los europeos, principalmente españoles y alemanes, suman cerca de 2.000 personas en total. En República Dominicana, la población extranjera se destaca por una importante presencia de haitianos, con alrededor de 600.000 habitantes, seguidos por venezolanos con cerca de 35.000 y cubanos con aproximadamente 3.000 habitantes. Si hablamos del apartado de grupos extranjeros no latinos, los estadounidenses tienen una presencia considerable con alrededor de 15.000 residentes, españoles con alrededor de 7.000 habitantes, e italianos con 4.000 habitantes en el país. Continuamos con Brasil, país con una población extranjera latinoamericana que incluye principalmente a los venezolanos, con alrededor de 500.000 residentes, seguido de paraguayos con aproximadamente 50.000 y argentinos con 36.000 habitantes. En cuanto a población extranjera no latina, con los parámetros que he mencionado anteriormente, Brasil posee una población de portugueses que rondan aproximadamente los 175.000 habitantes, japoneses con 62.000, e italianos con 47.000 habitantes, siendo estas nacionalidades los grupos extranjeros más numerosos en el país actualmente.
El siguiente país de la lista es Panamá, con una población extranjera que se destaca principalmente por los venezolanos, con alrededor de 120.000 habitantes, seguidos por los colombianos con cerca de 50.000, y los nicaragüenses con aproximadamente 15.000 habitantes. En términos de grupos extranjeros no latinos, los chinos tienen una presencia significativa, con alrededor de 22.000 residentes, mientras que los estadounidenses suman cerca de 16.000 habitantes. En Nicaragua, la población extranjera está compuesta principalmente por hondureños, con aproximadamente 13.000 personas, seguidos por costarricenses con alrededor de 11.000, y salvadoreños con cerca de 3.000 habitantes. En cuanto a los grupos extranjeros no latinos, los estadounidenses tienen una presencia notable, con alrededor de 5.000 residentes, mientras que los europeos, especialmente españoles y alemanes, suman cerca de 1.000 personas en todo el país. En Paraguay, la población extranjera se destaca principalmente por los brasileños, con cifras que rondan alrededor de 400.000 habitantes, seguidos por los argentinos con cerca de 91.000, y los uruguayos con aproximadamente 3.000 habitantes. Ahora, en cuanto a los grupos extranjeros no latinos en Paraguay, los alemanes tienen una presencia notable, con alrededor de 30.000 residentes, los italianos con aproximadamente 13.000, mientras que los surcoreanos suman cerca de 8.000 habitantes en todo el país. En Venezuela, según los datos recopilados, la población extranjera incluye principalmente a colombianos, con alrededor de 700.000 habitantes, seguidos por los peruanos con aproximadamente 19.000, y los ecuatorianos con cerca de 34.000 habitantes. En cuanto a grupos extranjeros no latinoamericanos, los españoles tienen una presencia moderada, con alrededor de 70.000 habitantes, los portugueses con una población aproximada de 51.000, mientras que los italianos suman cerca de 48.000 habitantes. Estos datos muestran cómo Venezuela, a pesar de la crisis que enfrenta, sigue siendo un punto de acogida para diversas comunidades extranjeras. En Guatemala, la población extranjera se compone principalmente de salvadoreños, con alrededor de 20.000 habitantes, seguidos por los mexicanos con cerca de 18.000, y nicaragüenses con aproximadamente 9.000 habitantes. En cuanto a los grupos extranjeros no latinos, los estadounidenses tienen una presencia notable, con alrededor de 10.000 residentes, mientras del lado europeo, los españoles suman cerca de 1.000 habitantes. En Costa Rica, la población extranjera del apartado latinoamericano está compuesta principalmente por nicaragüenses, con alrededor de 150.000 personas, seguidos por los venezolanos con cerca de 40.000, y los colombianos con aproximadamente 25.000 habitantes. En términos de grupos extranjeros no latinoamericanos, los estadounidenses tienen una presencia significativa, con alrededor de 16.000 habitantes, los españoles suman cerca de 10.000, y los chinos hongkoneses con aproximadamente 9.000 habitantes. En Colombia, la población extranjera del apartado latino incluye principalmente a venezolanos, con alrededor de 1.700.000 personas siendo el grupo más grande, seguidos por los ecuatorianos con cerca de 19.000 habitantes. En cuanto a grupos extranjeros no latinos, los estadounidenses suman aproximadamente 20.000 habitantes, los españoles con alrededor de 17.000, mientras que los italianos suman cerca de 3.000 habitantes. Continuando con Cuba, tenemos una población de residentes actuales significativamente más bajas en comparación a otros países de este apartado del continente, empezando con una población de otras nacionalidades latinoamericanas de 245 venezolanos, 106 mexicanos y 71 nicaragüenses. Por otra parte, en el apartado de grupos extranjeros no latinoamericanos, los más numerosos serían los españoles, con aproximadamente 500 habitantes, los italianos con 370, y los rusos con aproximadamente 340 habitantes. En Uruguay, cuando hablamos del apartado latinoamericano, la población extranjera está compuesta principalmente por argentinos, con alrededor de 35.000 personas, seguidos por los venezolanos con cerca de 14.000, y los brasileños con aproximadamente 12.000 habitantes.
Si hablamos de grupos extranjeros no latinoamericanos, los italianos tienen una presencia moderada, con alrededor de 137.000 habitantes, mientras que los españoles suman cerca de 41.000 habitantes en todo el país. Seguimos con Chile, un país particular cuando hablamos de inmigración de otros países latinoamericanos, que normalmente optan este país por su nivel de desarrollo y calidad de vida. Volviendo al punto, los grupos extranjeros latinos más numerosos en Chile serían los venezolanos, con cifras que rondan aproximadamente los 800.000 habitantes, un número significativamente grande para este país, y le siguen los peruanos, con una presencia aproximada de 260.000 habitantes, y los haitianos con cifras que rondan los 200.000 habitantes en todo el país. Ahora, en cuanto a los grupos extranjeros no latinoamericanos que residen actualmente en Chile, los alemanes ocupan cifras aproximadas de 500.000 habitantes, seguido de los españoles que rondan los 70.000 habitantes. En Ecuador, la población extranjera en el apartado latino, está compuesta principalmente por venezolanos, con alrededor de 400.000 habitantes, seguidos por colombianos con cerca de 200.000, y peruanos con aproximadamente 14.000 habitantes. En cuanto a los grupos extranjeros no latinoamericanos, los estadounidenses tienen una presencia destacada, con alrededor de 30.000 residentes, mientras que los españoles suman cerca de 8.000 habitantes. Argentina, otro país particular y receptor de numerosos inmigrantes de diferentes orígenes, empezando con el apartado latino, que incluye a los paraguayos con cifras que rondan los 600.000 habitantes, seguido de los bolivianos que suman aproximadamente 400.000 residentes en el país, y los chilenos con cifras que rondan los 200.000 habitantes. Hablando del apartado no latinoamericano, también hay una presencia significativa de ciertos grupos, empezando por los italianos que rondan con aproximadamente 600.000 habitantes, seguido de ciudadanos chinos con cifras que rondan los 120.000 habitantes, y alemanes con aproximadamente 15.000 residentes en el país. Espero que este video haya sido de tu agrado. Si tienes alguna opinión al respecto, puedes dejarlo en la caja de comentarios que lo estaré leyendo, y bien, me despido, sin más que decir, un gran saludo a todos y hasta la próxima.